Bueno, en este video les contaré sobre los sensores inductivos de proximidad. Un sensor de proximidad inductivo puede detectar objetos metálicos que se acercan al sensor sin tener contacto físico con los mismos. Este tipo de sensores incorporan una bobina electromagnética que es usada para detectar la presencia de un objeto de metal conductor. Ignoran los objetos no metálicos. Son utilizados principalmente en la industria, tanto como para aplicaciones de posicionamiento como para detectar la presencia de objetos metálicos en determinados contextos. Puede ser como control de presencia o ausencia, detección de paso, de atasco, de posicionamiento, de codificación y de conteo. Bueno, pues les, les voy a mostrar unos ejemplos de, de los sensores de proximidad. Entonces, pues, este es un ejemplo utilizado en la industria como un contador. Cada vez que pasa la botella, acerca una pieza metálica al sensor, lo cual hace que el sensor envíe un pulso a un contador digital. Nos va mostrando la cantidad de botellas que ha pasado por ese sensor. Y aquí, en este video, encontramos un sensor de proximidad. Obviamente están probando con pinzas, unas pinzas metálicas, que hace que cada vez que el sensor es activado, encienda un LED en la parte inferior, en la parte trasera del sensor. Hace que encienda el LED, dándonos a conocer que enfrente de él se encuentra un metal. El funcionamiento de este sensor de proximidad utiliza un campo magnético de alta frecuencia que es generado por la bobina en el circuito de oscilación. Cuando un objeto se acerca al campo magnético, fluye una corriente de inducción en el objeto debido a la inducción electromagnética. Conforme el objeto se acerca al sensor, aumenta el flujo de corriente de inducción, lo cual provoca que la carga en el circuito de oscilación crezca. Entonces, la oscilación se atenúa o decrece. El sensor detecta este cambio en el estado de oscilación mediante el circuito de detección de amplitud y emite una señal de detención. Bueno, pues aquí encontramos el diagrama de bloques del del sensor inductivo de proximidad. Encontramos la zona de tensión o también llamada como cara activa. Es la parte del sensor donde emerge el campo magnético creado por la bobina. Encontramos la bobina sensora. Es una bobina concéntrica con el núcleo descubierto hacia la zona de detección en la cual se genera un campo magnético alterno. En el circuito oscilador
como lo muestra en la figura, actúa como una fuente de alimentación alterna de la bobina para reducir el campo magnético alterno. El amplificador operacional se usa para compensar la atenuación de las oscilaciones debido a las resistencias óhmicas en el circuito oscilador. En el circuito rectificador, la señal recibida del oscilador es convertida en una señal digital por medio del circuito rectificador, de manera que la aproximación del objeto metálico a la bobina se traducirá en una variación de una señal de corriente continua. En el comparador, él hace la comparación de la señal que le proporciona el rectificador con una señal umbral que cambia ligeramente dependiendo del estado de activación, creando así la histéresis del sensor de proximidad. La señal de salida de este circuito activa o desactiva el dispositivo de salida. Normalmente es un transistor. El indicador de estado de activación. Algunos sensores tienen uno o dos indicadores del estado de funcionamiento. Consisten en dos LED. Uno indica la detección del objeto y el otro se activa cuando el objeto entra en una zona de detección inestable. Por último, encontramos la etapa de salida. La etapa de salida acondiciona la señal proporcionada por el circuito comparador a los valores de tensión o corriente normalizados, activando o desactivando la señal según corresponda. Las salidas corresponda. Las aplicaciones. Las aplicaciones, pues, es un sensor con muchas funciones, ¿sí? Eh, los sensores de proximidad inductivos se utilizan en millones de aplicaciones, prácticamente todos los ramos industriales. Estos como son muchísimos sensores, muchos tipos de sensores, pues, les diré como los más básicos, los más utilizados. En ciertas aplicaciones los sensores de proximidad con rango de conmutación extendido solucionan problemas de detección, tales como detección de objetos pequeños y como factores de reducción inadecuados. Otro ejemplo puede ser que en muchos casos industriales se utilizan una gran cantidad de actuadores para controlar el flujo de producción. En la mayoría de aplicaciones estos actuadores se controlan a través de giros de 90 grados, cuya posición se confirma normalmente al sistema de control. Estos sensores de proximidad se montan directamente sobre el actuador para ofrecer un montaje rápido, un fácil reemplazo y un diseño muy compacto. Otro ejemplo son los sensores de proximidad anulares. Están provistos en una bobina anular que se activa en cuanto un objeto metálico se encuentra dentro del anillo. Una de las aplicaciones típicas es el contagio y la detección de objetos metálicos pequeños que pasan a través del anillo del sensor de proximidad. Bien, pues esto es todo. Eso es un sensor de proximidad. Sensor inductivo de proximidad.